Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Buenas noches a todos del equipo universitario. Nos encontramos en una edición más del webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos quincenalmente con el apoyo de Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión tenemos a un invitado quien nos va a hablar de su interés por la energía nuclear. Él ha trabajado divulgando mucho este tema y bueno, pues creemos que va a ser muy interesante para el público en general que conozca un poco más de este tema, que generalmente no se trata con la suficiente profundidad y más bien de tipo alarmista es como se presenta. Bueno, yo le doy la bienvenida a nuestro invitado, Felipe Ernesto Fabián Ángeles, quien se encuentra con nosotros y bueno, ha venido desarrollando un trabajo de divulgación sobre este tema. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Víctor. Es un placer estar aquí contigo y sobre todo que me llames para un tema tan interesante como es la energía nuclear. Y me gustaría, como tú lo mencionas, es un tema un tanto controversial en varios círculos y me gustaría arrojar un poco de luz para que a todos les quede un poco más claro un tema tan bonito y sobre todo porque yo siempre he pensado que para poder ser libres tenemos que tener conocimiento, entonces me gustaría darles un poco del conocimiento que yo tengo para que en un futuro puedan tomar decisiones informadas sobre estos temas. Ojalá sea así, Felipe Ernesto. Bueno, pues podríamos comenzar. Yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerte y yo creo que podríamos comenzar, bueno, pues iniciando sobre lo básico. Y en tal sentido yo quisiera preguntarte, Felipe, ¿qué es la energía nuclear? Hay muchos mitos y exageraciones sobre ella. Y ya antes de entrar en nuestro tema, pues quisiera que nos explicaras de manera breve y sencilla qué es eso que se conoce como energía nuclear. Claro que sí, Víctor, va a ser un gusto esforzarme en darles una explicación lo más sencilla de este tema. Partamos en un principio con una breve historia acerca de esto. En 1934, Enrico Fermi realiza un experimento donde lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio. Su intención era buscar la generación de elementos más pesados, pero en ese momento sus resultados fueron confusos. Años más tarde, dos personas, Otto Hahn y Leslie Meitner, repiten el experimento estudiando a fondo sus resultados. Los resultados que le parecieron confusos a Fermi era que aparecía bario en la muestra. Esto no era posible porque en lugar de obtener un elemento más pesado, se obtenía un elemento más ligero, ya que el bario es un elemento de 36 nucleones menos que el uranio. Ellos en ese momento teorizaron que el uranio se estaba partiendo en dos. Al partirse en dos, esto produciría otros neutrones que generarían una reacción en cadena entre los átomos, generando una gran liberación de energía. En 1942, Leslie Meitner, que era de origen judío,
tiene que huir de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos, llevando con ella estos experimentos que años más tarde se convertiría en una pieza clave en la producción de las bombas atómicas y años después, al ser estudiado para aplicaciones más pacíficas, generaría lo que hoy son las centrales nucleares. Pero arrojemos un poco de luz en la parte física de esto. Primero comencemos por cómo está conformado un átomo. En este momento voy a compartir una imagen de un átomo para poder hablar de cómo está conformado un átomo. Como puedes ver, aquí podemos observar la imagen más común de un átomo. En el centro tenemos lo que es el núcleo, que está formado por dos partículas, que sería un protón de carga positiva y un neutrón que es de carga neutra. Estas dos partículas son conocidas como nucleones. A veces los físicos no nos rompemos la cabeza en los nombres, entonces están en el núcleo, son nucleones. Y alrededor del núcleo orbitan los ya conocidos electrones. Estas son partículas que tienen carga negativa. Muchas gracias. Ahora, eso es como está conformado un átomo. Eh, Estas partículas dentro de un átomo están en equilibrio debido a dos fuerzas, la fuerza electromagnética que tiende a buscar separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Mientras más partículas o más elementos tenga un átomo, esto es mejor, ya que es más estable. Un átomo de helio que contiene dos protones y dos neutrones es más estable que dos átomos de deuterio conformado cada uno por un protón y un neutrón. Esto es importante porque el hecho de ser más estable para nosotros los físicos significa tener una menor energía. Para que esto quede un poco más claro, podemos usar el siguiente ejemplo. Si tenemos dos personas que rentan vivienda y cada una paga una renta por separado de 6,000 pesos, podrían juntarse y rentar un apartamento más amplio por 10,000 pesos, ahorrando cada una 1,000 pesos. Y así sucesivamente. Si esa pareja se junta con otra pareja y ahora rentan una casa por 15,000 pesos, cada uno estaría pagando 3,750 pesos, lo cual es un ahorro. De igual manera, la energía baja conforme recorremos la tabla periódica, pero al igual que una situación con roomies, la situación con los átomos tiene un límite. Se llega a un punto donde ya no es eficiente y donde el siguiente en llegar, en lugar de generar un ahorro, genera un gasto extra. Esto pasa al llegar al número atómico 26, que sería el hierro, que es el elemento más estable y eficiente, el que tiene una menor energía por nucleón y al que todos los demás elementos les gustaría alcanzar. Es lo que nosotros llamamos el estado de estabilidad. En este universo donde todo tiende a buscar un estado de mínima energía o estado de equilibrio, todos los elementos buscan ser el hierro. Esto es importante porque nos enseña los dos procesos que producen radiación. Al proceso por el cual los átomos pequeños se unen se llama fusión y al proceso por el cual los átomos grandes se separan se llama fisión. Ambos procesos liberan una gran cantidad de energía. Para que quede una forma clara, podemos comparar la energía donde se lleva a cabo la fusión, serían las estrellas. Todas las estrellas son elementos que se están continuamente funcionando, son grandes reactores nucleares, que son elementos pequeños que se combinan formando átomos más grandes. Y la fisión son los procesos radioactivos que nosotros podemos observar aquí en las centrales nucleares o en las armas nucleares. Para entender la gran cantidad de energía que se libera en estos procesos, podemos hablar de la energía de ligadura. En las reacciones químicas, una reacción química muy común es que tú quemes un papel. Al quemar un papel, este genera calor y se acaba convirtiendo en otra cosa.
pero lo que pasa es que simplemente le diste energía y los electrones se separaron del núcleo. Esto se llama la energía de ligadura y produce una energía del orden de un electronvoltio. La energía de los nucleones, la que se libera en las reacciones nucleares al separar el núcleo de un átomo, es una energía del orden de los megaelectronvoltios, o sea, miles de veces superior. Pero aún así, un solo átomo sigue produciendo una cantidad de energía muy pequeña, que estaría alrededor del orden de por 10 a la menos 16, o sea, 0.0000016 ceros. Pero estamos hablando de un proceso en cadena que lo que hace es que genera una reacción enorme de todos los átomos, entonces libera grandes cantidades de energía. Y este fue el proceso que observaron precisamente Otto Hahn y Leslie Mayer. Ahora, para obtener la energía se necesitan dos cosas. Uno, lo que sería el material fisionable, que es el uranio 235, y otro que sería un moderador. ¿Por qué se necesita un moderador? Para romper el núcleo de un átomo se le lanzan neutrones, pero se ha observado que para que sea eficiente la colisión de un neutrón con el núcleo de un átomo, este tiene que ir lento, ya que tiene una mayor capacidad de romperlo. Por esto se utiliza un medio que le roba energía, un medio para ralentizarlo. Esto es el agua o el grafito. Nuevamente te comparto mi pantalla. Aquí podemos observar cómo funcionaría la reacción en cadena. Tenemos un neutrón que colisionaría con un núcleo de uranio, el cual se rompería en dos elementos, en kriptón y en bario. Pero lo importante es que libera tres neutrones más que a su vez buscarían colisionar con otros tres núcleos de uranio, que a su vez buscarían colisionar con otros tres núcleos de uranio. Esta reacción en cadena es lo que se busca obtener para las plantas nucleares. Cuando esta reacción en cadena está controlada, tenemos un reactor nuclear. Cuando es una reacción en cadena descontrolada con una liberación de energía al medio ambiente, es cuando se tiene una bomba nuclear. Esta es la teoría física detrás de los reactores nucleares de la energía nuclear. Gracias por tu explicación, Felipe. Ahora bien, uno de los mitos más recurrentes, lo acabas de señalar de pasada, que es asociar energía nuclear y armas atómicas. Lo que creo que es distinto, pero tú nos aclararás. Y bueno, pues se lleva esta analogía a pensar que las centrales nucleares pueden explotar como una bomba atómica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esta es una pregunta muy interesante, Víctor. Como mencioné, el material fisionable por excelencia que usamos es el uranio, pero no es cualquier uranio, es el uranio 235, porque este precisamente al romperse libera neutrones y se descompone en otros dos elementos, que es el kriptón y el bario. Pero lo interesante y lo importante para esa pregunta es que el uranio 235 no es fácil de encontrar en la naturaleza. El que se encuentra en la naturaleza, al menos dentro del planeta Tierra, es el uranio 238. Una piedra de uranio recién sacada de una mina contiene 99.3% de uranio 238. Para que el uranio sea utilizable, se tiene que llevar a cabo un proceso conocido como enriquecimiento, que de seguro han escuchado en series y películas cuando se habla precisamente de este tema, que dicen, necesitamos uranio enriquecido, necesitamos material nuclear enriquecido. ¿Por qué es tan importante? Porque para una bomba nuclear, un arma, se necesita uranio enriquecido en un 90%. O sea, que haya dejado de ser uranio 238 para convertirse casi en su totalidad en uranio 235. Pero para una central nuclear se necesita solamente un enriquecimiento del 2 al 5%.
O sea, en su mayoría sigue siendo 238. Como comenté anteriormente, para que una central nuclear sea una central nuclear, se tiene la reacción en cadena controlada. Y precisamente para poder mantener la reacción en cadena controlada, se utiliza material nuclear que no se te pueda salir de control de las manos. Una analogía muy simple sería, todos podemos saber manejar, pero no es lo mismo mantener bajo control un auto Fórmula 1 a mantener bajo control un Chevy. Entonces, si se tiene un vehículo que no es tan potente, pues fácilmente se mantiene bajo control. Entonces, por eso una central nuclear no se puede convertir en un arma, porque el material nuclear no se descontrola tan fácilmente. Gracias por tu explicación, Felipe. Ahora bien, yo quisiera también tocar otro tema que nos ayude a aclararlo y que tiene que ver con otro mito que afecta a la energía nuclear, y es que esta es supuestamente contaminante. Cuando, por lo que yo sé, lo realmente contaminante es usar energías fósiles y quemar carbón para producir electricidad, como vemos todos los días en México. Pero yo te pregunto, en tu carácter de físico, ¿en verdad la energía nuclear contamina? Esa es otra pregunta muy interesante, Víctor, y tengo que dividir mi respuesta en dos partes. La primera parte sería el funcionamiento de un reactor nuclear. Primero que nada, nosotros observamos que un reactor nuclear, el uranio, se encuentra en elementos combustibles dentro de la vasija, que es una enorme olla express donde el agua circula para funciones moderadoras y refrigerantes. Básicamente, la imagen que voy a mostrar a continuación es la vasija de una central nuclear. Como te comento, el ejemplo más sencillo es una enorme olla de presión. Adentro va el material fisionable y esta calienta el agua que está a su alrededor. Ahora, observemos un segundo dibujo que voy a mostrar en este momento. Este GIF que estamos viendo aquí es un reactor nuclear a base de agua. Esta parte de aquí, el número 1, sería lo que se conoce como la vasija del reactor, que es donde va el material fisionable. Los tubos alrededor en color rojo son agua. Lo que se tiene en el número 4 es lo que se conoce como un presionador, que lo que hace es mantener la presión constante dentro del agua que circula a través del reactor. En la parte de baja tiene unas resistencias eléctricas para aumentar la presión y en la parte alta tiene una entrada de agua fría para disminuir la presión. Como puedes ver, esto que está aquí sería todo el funcionamiento de una central nuclear. Se divide en 3 circuitos. El circuito primario, que es lo que sería el interior del reactor, donde está la vasija con el material nuclear. El agua caliente se mantiene a presión constante y se impulsa a un generador de vapor. Alrededor de los tubos de agua caliente se tienen tubos de agua fría. Al entrar en contacto el agua fría con el agua caliente, lo que se produce es vapor. Entonces lo que se hace es conducir el vapor a unas turbinas. El vapor hace girar estas turbinas y entonces estas turbinas producen la electricidad. Ese es el circuito secundario de una central nuclear. Y el tercer circuito o circuito terciario es al recuperar el vapor que hizo generar estas turbinas, el vapor vuelve a entrar en contacto con agua fría que se busca que sea una fuente natural, por eso las centrales nucleares idealmente están localizadas junto a una fuente de agua, ya sea un lago, un río o el mar. Vuelve a entrar en contacto con el agua fría de un medio natural, el vapor se condensa, se vuelve a convertir en agua y es nuevamente impulsado dentro del generador para volverse a convertir en vapor. Lo que quiero decir con este ejemplo es de que
el material nuclear únicamente está en la vasija del reactor. Una central nuclear funciona con agua caliente y generando vapor. Estos grandes humaredas que la gente de algunas asociaciones dice que son vapores tóxicos que se observan en las centrales nucleares, es vapor de agua. Es tan peligroso como el vapor de un café muy caliente, el que sale cuando te preparas eh, unos fideos. Es solamente vapor de agua, no contamina. Y la central nuclear es eso, un gran generador de electricidad a base de agua y vapor. Entonces, una central nuclear no contamina. Si la comparamos con los combustibles fósiles, una central termoeléctrica lo que haces es quemar algo y ahí se avientas los gases a la atmósfera y son gases que están produciendo el efecto invernadero y ahorita el cambio climático. En cambio, una central nuclear es agua que se reincorpora al medio ambiente, continúa su ciclo de condensación natural y al rato lluvia en algún otro lugar. Ahora, la segunda parte de mi respuesta sería el manejo de los desechos radioactivos. Eh, es verdad, no podemos negarlo, que los desechos radioactivos permanecen latentes mucho tiempo en el medio ambiente, pero sin embargo, si los comparamos, como acabo de decir, con los desechos que genera una central termoeléctrica, que inmediatamente se reincorporan al medio ambiente y no sabemos dónde quedan, los desechos radioactivos tienen que ser almacenados y los colocas en un lugar seguro. Hay tres tipos de desechos radioactivos. Los de bajo nivel, que estos son desechos como la ropa de las personas que te toman rayos X en los hospitales. Son desechos radioactivos que no van a dejar de degradarse por un periodo mayor de 10 años, que van a emitir radiación a lo máximo por 10 años. Los de nivel, y estos desechos radioactivos de bajo nivel sí son almacenados en contenedores especiales, pero son almacenados en edificios a nivel de la superficie de la Tierra, almacenados correctamente, la radiación que emite se controla y no genera ningún daño. Los segundos desechos radioactivos que se producen son los desechos de nivel intermedio. Esto ya es material de investigación, desechos médicos como algún material, el material que hace funcionar las cámaras de rayos X, etcétera. Son desechos que producen radioactividad en un periodo de 10 a 30 años. Estos desechos ya son almacenados en contenedores más seguros, que primero se coloca en un contenedor parecido a un barril, luego el barril se coloca en un segundo contenedor, alrededor de este contenedor se coloca granito, después se cierra este contenedor metálicamente y ya es almacenado bajo tierra, pero a niveles de unas cuantas decenas de metros. Ahora, el desecho radioactivo que nos interesa es el de tercer nivel o el desecho radioactivo de alto nivel, que este sí es el que generan las centrales nucleares. Pero nuevamente, ya hay procesos que se llama procesos de aislamiento de alta profundidad, que básicamente se excava una mina, el desecho se almacena en un contenedor apropiado y se coloca dentro de la mina. O sea, nuevamente, sabemos dónde está el desecho radioactivo, sabemos que está almacenado correctamente y sabemos que no va a generar contaminación ambiental como los desechos que genera una central termoeléctrica, que inmediatamente van al medio ambiente y generan un daño perjudicial en este. Entonces, por eso las centrales nucleares se consideran como generadores de energía no contaminantes, porque por un lado funcionan con vapor de agua y por el otro los desechos se almacenan propiamente en lugares específicos sin que dañen el medio ambiente a su alrededor. Bien, gracias, Felipe. Ahora bien, yo quisiera, en vista de lo que nos has comentado, bueno, pues decir que al parecer es una buena alternativa respecto a combustibles fósiles y quizás a energías renovables. Pero yo quisiera preguntarte, ya dado que tú conoces
más y tienes muchos más elementos que yo. ¿Cómo anda la energía nuclear en relación a costos sobre la energía renovable y la generada por combustibles fósiles? Realmente es una buena opción para países no tan desarrollados como el nuestro y que al parecer se entercan en contaminar con combustibles fósiles, supuestamente porque es barato quemarlo. ¿Cómo ves tú el tema, Felipe? Es un tema delicado, sobre todo por la presencia que tienen algunas asociaciones supuestamente ambientalistas. Sin embargo, si hablamos de números y de cifras duras, la energía nuclear tiene un gran peso. Vamos a tomar algunos ejemplos. El Foro Nuclear, que es la asociación de energía nuclear más grande que hay actualmente a nivel mundial, que se encuentra en España, estima que una central nuclear de 0 a 100 en las condiciones geográficas correctas se construye en 50 meses. 50 meses son 4 años y 2 meses. O sea, una central nuclear en este momento ya ha avanzado tanto la tecnología que se construye en menos de un sexenio presidencial e inmediatamente empieza a ser rentable. ¿Por qué? Vamos a tomar como ejemplo lo que pasó a principios de año en el norte del país. Se congelaron las tuberías, el gas natural no pasaba, las centrales termoeléctricas tuvieron que parar porque no tenían que quemar. Una central nuclear te funciona 24/7 los 365 días del año porque es completamente independiente. Ahora, si la comparamos con la energía solar y la energía eólica, sigue teniendo la misma ventaja, porque la energía solar solamente te genera energía cuando hay sol. O sea, en la noche o en días muy nublados no estás generando energía. Y lo mismo pasa con la energía eólica. Pese a que los parques eólicos se construyen en lugares donde hay altas velocidades de viento, si por X o Y razón no hay viento, no, los vientos no alcanzan las velocidades necesarias para hacer girar los generadores eólicos, pues no producen electricidad. En cambio, una central nuclear funciona 24/7, sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, la segunda cifra dura que me gustaría poner en la mesa es esta. Actualmente, según datos oficiales de la CFE, Laguna Verde, que es la central nuclear que se tiene en México, está produciendo 1,640 gigawatts de potencia eléctrica. Eso, según datos de la CFE, es el 2% de toda la capacidad eléctrica, bueno, toda la necesidad eléctrica del país. Una central nuclear de última generación produce 8,500 gigawatts de potencia eléctrica, 5.1 veces más que Laguna Verde. Con que se construyera una central nuclear de última generación en México, podría generar el 10% de la energía eléctrica que se produce en el país. Con construir 3 centrales nucleares en el país, que alguna administración a principio de su sexenio diga, vamos a construir centrales nucleares, con que construya 3 centrales nucleares, se estaría colocando el 30% de la capacidad energética actual del país por energías limpias, más el 20% que México ya produce en energías limpias, se tendría el 50% de energía limpia generada en México, solamente con construir 3 centrales nucleares. Entonces, claro que es rentable, porque empiezan a funcionar en muy poco tiempo, 4 años, 2 meses, te proporcionan energía eléctrica 24/7 sin ningún inconveniente y te proporcionan gran cantidad de energía eléctrica. Ahora bien, la central de Laguna Verde opera desde 1990, según tengo entendido, y bueno, México se ha quedado atrasado en el uso de energía nuclear por parte de estos grupos más bien tremendistas que hablan de los peligros
de la energía nuclear sin tener muchos elementos realmente en que apoyarse. Pero yo quisiera preguntarte por último, Felipe, se ha hablado de rumores sobre problemas de administración y mal mantenimiento en esta central nuclear de Laguna Verde. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y aunque no hay una expectativa ni una demanda en México de construir otras centrales nucleares, ¿no crees que permitir la inversión privada en este ramo, a pesar de que varios países como Alemania cerrarán sus centrales nucleares, sería un buen mercado para los operadores privados si hubiera real voluntad política? Claro que sí. Mira, tocando el tema de Laguna Verde, decir que una central nuclear es mal administrada al día de hoy es muy difícil, porque debido a precisamente todo este estigma que existe alrededor de la energía nuclear, las centrales nucleares son muy reguladas y muy observadas, y no solo por organizaciones a nivel nacional, sino por organizaciones a nivel internacional. Entonces, si Laguna Verde verdaderamente estuviera tan mal como dicen, perdería las certificaciones internacionales, y Laguna Verde no las ha perdido. Entonces, por ese lado lo veo muy difícil. Ahora, es verdad que algunos países están tratando de dejar de ser dependientes de la energía nuclear, pero a mi punto personal de vista, yo creo que es una decisión mala, no encuentro otra forma de decirlo. ¿Por qué? Ceder a las presiones de grupos políticos y ambientalistas que dejan de lado las investigaciones y los avances tecnológicos que se han hecho a lo largo de años, me parece un retroceso a nivel personal y a nivel nacional. O sea, hay un refrán que dice, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y pues es lo mismo en la ciencia. Si nosotros no vemos cómo ha empezado a avanzar la ciencia, pues estamos condenados a seguir generando combustibles fósiles, a, a seguir pensando que la vacuna del COVID nos va a poner un chip, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que acercar este conocimiento científico, tenemos que divulgar la ciencia para que la gente pueda tener una opinión informada. Los grandes desastres nucleares que ha habido, que son Chernobyl y Fukushima, solo han pasado por dos cosas: por un acto divino o por un error humano. Chernobyl fue un error humano, y comparar Chernobyl con las centrales nucleares actuales es como decir, es que te vas a matar en un Tesla último modelo porque alguien chocó un coche de los primeros modelos Ford que había. Las centrales nucleares ya no son lo que era Chernobyl. Ya tienen más protocolos, ya hay mayor seguridad, la ciencia ha avanzado. Y tomo a Fukushima como ejemplo porque precisamente en Fukushima sucedió un temblor de más de 9 grados Richter. En los últimos 100 años de historia de la humanidad, solamente ha habido 5 temblores de 9 grados o mayor en todo el mundo. O sea, fue un hecho que nadie esperaba. Fue algo para lo que nadie estaba preparado. Y aún así Fukushima no se convirtió en un desastre, porque ya hay protocolos, la tecnología ha avanzado, se sabe qué hacer, e incluso en una situación que nadie espera, ya se tiene el entrenamiento para reaccionar de la manera correcta. A los países que están decidiendo dejar de apostar por la energía nuclear, veo muy difícil que logren alcanzar los objetivos que se están pidiendo en el convenio de Tokio para dejar de producir gases invernaderos. La misma ONU ya lo dijo, la energía nuclear va a ser un pilar como energía de transición para alcanzar esos objetivos. No la podemos dejar de lado. Bien, Felipe. Bueno, para concluir esto, yo quería solamente, pues bueno, si no te pregunté algo,
si tú quieres aprovechar los últimos minutos para poner el acento sobre algo que tú consideres importante y que no te pregunté, bueno, pues es el momento para finalizar este programa, Felipe. Muchas gracias, Víctor. Me gustaría reiterar un poco lo que dije al principio. La gente como yo, que estudió lo que se conoce como ciencias duras, tenemos una responsabilidad de hacer que esto llegue a la demás gente, de este conocimiento que adquirimos, aprovecharlo por el bien de la humanidad, dárselos a conocer. Entre la gente tenga más conocimientos, conozca más de los temas, va a poder empezar a tomar decisiones verdaderamente informadas, y es cuando en verdad van a empezar a ser libres. Uno no es libre si hace lo que dijo su comadre Juanita. Uno no es libre si hace lo que las masas hacen. Uno es verdaderamente libre cuando tiene el conocimiento para decir, esto es lo mejor y esta es la decisión que yo voy a tomar. Y nosotros tenemos que tener un peso en esas decisiones, tenemos que dar a conocer estos temas. Pues muchas gracias, ingeniero. Yo te agradezco mucho este programa que nos pudiste aclarar muchas de las dudas, de los malos entendidos, de los mitos que afectan al desarrollo de la energía nuclear, y espero que, bueno, esto en algún momento, el tema de la energía nuclear se convierta en México en un elemento de agenda política, de agenda ambiental, porque me parece que lo merece. Yo te agradezco mucho al físico Felipe Ernesto Fabián Ángeles, quien es físico y divulgador del tema, el tiempo que nos dedicó a este programa, y esperemos que, bueno, no sea la última vez que lo tengamos en este webinario, el cual realizamos, insisto, con el apoyo de Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Muchas gracias, Felipe. Ten una buena noche, al igual que todos los amigos de México Libertario y Somos Innovación. Muchas gracias a ti, Víctor. Te agradezco la oportunidad y gracias al espacio.